La verdadera historia de los ninjas de Iga, su origen secreto. Antes de sumergirte en este mundo de misterios, regístrate y haz clic en la campanita, tu clic llevará esta curiosidad aún más lejos. Gracias por formar parte. La noche era cerrada y húmeda. La lluvia golpeaba con fuerza sobre los tejados de las aldeas perdidas entre las montañas de Japón. En lo profundo de la provincia de Iga, un pequeño grupo de hombres armados se movía con sigilo entre los árboles, iluminados apenas por la tenue luz de las linternas que llevaban en sus manos temblorosas. Eran soldados enviados por un señor feudal, un daimi poderoso que, cansado de perder hombres en la región, había decidido dar un escarmiento. La misión era simple: capturar con vida a uno de aquellos guerreros invisibles que llevaban meses desestabilizando su territorio. Pero lo que parecía una tarea sencilla, pronto se convirtió en una pesadilla. Uno a uno, los soldados comenzaron a desaparecer. Sin un grito. Sin un sonido. La tensión crecía con cada paso que daban. Sentían que eran observados desde todas partes. Algunos caían en trampas cavadas bajo tierra, otros eran alcanzados por proyectiles lanzados desde la oscuridad. Los más desafortunados ni siquiera tuvieron tiempo de reaccionar. Cuando el último de ellos trató de huir, sintió un destello de acero cruzando el aire. La hoja fría de una katana le rozó el cuello, y en cuestión de segundos, todo terminó. El atacante, vestido con ropas oscuras y el rostro cubierto, desapareció entre la niebla como un fantasma. Aquella no fue una noche aislada. Durante años, los clanes vecinos aprendieron por las malas que entrar en Iga sin invitación era equivalente a una sentencia de muerte. Y así, comenzó a formarse una leyenda. La leyenda de los ninja de Iga. Pero detrás del mito, existía una realidad mucho más compleja. Una historia que mezclaba geografía, política, guerra y supervivencia. ¿Quiénes eran realmente estos hombres? ¿Cómo surgió el clan Ajie? ¿Y por qué su nombre quedó grabado para siempre en la historia de Japón? Para entenderlo, primero debemos retroceder varios siglos, hasta el corazón de la era Sengoku, un periodo de guerras internas que desgarró a Japón durante más de un siglo. En aquellos tiempos, el país no era una nación unificada como la conocemos hoy. Era un mosaico de territorios fragmentados, gobernados por daimis en constante lucha por el poder. Cada provincia tenía sus propias reglas, sus propios ejércitos y sus propias enemistades. La provincia de Iga, situada en la región montañosa entre las actuales prefecturas de Mie y Nara, presentaba características geográficas únicas. Rodeada de cadenas montañosas, con caminos estrechos y de difícil acceso, la región era prácticamente un mundo aislado. Este aislamiento natural fue clave para el desarrollo de una cultura propia y, de un estilo de guerra completamente diferente. Mientras en el resto de Japón los samuráis luchaban a campo abierto, obedeciendo códigos de honor como el Bushid, en Iga se gestaba algo más oscuro, más pragmático y más letal. La falta de recursos y la constante amenaza de invasiones forzó a los habitantes de la región a especializarse en tácticas de guerrilla, sabotaje y espionaje. No luchaban por honor, luchaban por sobrevivir. Los habitantes de Iga no eran un ejército formal. Eran campesinos, monjes, cazadores, ronin, samuráis sin amo, que, por necesidad, comenzaron a organizarse y a perfeccionar el arte de la guerra no convencional. Así nació el ninjutsu, una combinación de técnicas de espionaje, camuflaje, infiltración, supervivencia y asesinato selectivo. Las primeras escuelas de ninjutsu comenzaron a surgir a mediados del siglo XIV. Entre ellas, destacan nombres que aún hoy resuenan en la historia: el clan Hattori, el clan Momochi y el clan Fujibayashi. Estas familias desarrollaron y compartieron técnicas que iban desde el uso de disfraces hasta la manipulación del entorno para crear ilusiones y confusión en el enemigo. Pero el entrenamiento físico era solo una parte del proceso. Los ninja de Iga también eran maestros en el control de la mente. Sabían cómo manipular la información, cómo crear miedo a través de rumores, cómo provocar que el enemigo se desgastara emocionalmente antes de siquiera entrar en combate. La filosofía de los ninja de Iga era simple pero eficaz: la mejor victoria es aquella en la que el enemigo nunca supo que luchaba. Con el paso de los años,
la fama de los ninja de Iga comenzó a crecer. Los daimi de otras provincias empezaron a contratar sus servicios como espías, saboteadores y asesinos. Su reputación como guerreros invisibles se extendió por todo Japón. Algunos los temían. Otros los odiaban. Pero todos los respetaban. Sin embargo, cuanto mayor es la fama, mayor es el riesgo. El ascenso de Iga como cuna del ninjutsu atrajo no solo la atención de los señores feudales, sino también su envidia y su deseo de control. Especialmente por parte de uno de los hombres más ambiciosos y despiadados de la época, Oda Nobunaga. Pero esa es una historia que todavía está por comenzar. Porque antes de enfrentarse a Nobunaga, el clan Iga tendría que pasar por décadas de conflictos internos, traiciones y alianzas ocultas que forjarían su leyenda. ¿Qué fue lo que realmente convirtió a Iga en el epicentro del espionaje japonés? ¿Cómo un grupo de campesinos y guerreros marginados se transformó en la mayor pesadilla de los ejércitos samurái? La respuesta la descubrirás en la siguiente parte. Mientras el resto de Japón se sumía en guerras interminables, la provincia de Iga seguía forjando su destino en silencio. Su geografía, lejos de ser un simple detalle, jugaba el papel de un aliado fiel. La región estaba rodeada de cadenas montañosas difíciles de cruzar, con senderos que serpenteaban como laberintos naturales. Cada colina, cada bosque y cada valle era un terreno familiar solo para quienes habían nacido allí. Para los forasteros, era un cementerio en potencia. Los habitantes de Iga entendieron rápidamente que su mayor fortaleza no era el número de hombres que podían reunir, sino el propio entorno. Aprendieron a leer la naturaleza como un libro abierto. Sabían cuándo llovería antes de que cayeran las primeras gotas, podían rastrear a un enemigo solo por la posición de una hoja caída o el más leve crujido de una rama. Con el tiempo, comenzaron a transformar el paisaje a su favor. Construyeron trampas ocultas, pasadizos secretos y puntos de observación invisibles para cualquier ojo no entrenado. Pero, además de dominar su territorio, había otra característica que diferenciaba a los habitantes de Iga, su organización social y política. A diferencia de muchas otras provincias, donde el poder se concentraba en manos de un solo daimi, Iga funcionaba como una especie de república militar descentralizada. El territorio estaba dividido en pequeñas aldeas autónomas, cada una dirigida por líderes locales. Pero cuando surgía una amenaza común, todas las aldeas se unían bajo un consejo de guerra conocido como el Ikki de Iga. Este sistema de cooperación entre comunidades permitió que, a pesar de su aparente fragilidad, Iga resistiera durante años a invasores externos. En lugar de depender de un solo ejército, la defensa de la provincia recaía en una red flexible y eficiente de guerrilleros, mensajeros, espías y combatientes entrenados en el arte del engaño. La formación de un ninja comenzaba desde la infancia. Los niños eran educados no solo en técnicas de combate cuerpo a cuerpo, sino también en disciplinas como la botánica, la geografía, la meteorología y la psicología humana. Aprendían a trepar árboles sin hacer ruido, a nadar largas distancias bajo el agua, a fabricar explosivos caseros y venenos mortales. Pero quizás lo más importante, se les enseñaba a controlar sus emociones, a soportar el dolor y a actuar sin dudar, incluso si eso significaba traicionar a un amigo o eliminar a un familiar por el bien del clan. Las escuelas de ninjutsu más famosas de Iga comenzaron a emerger en este periodo. La escuela Hattori, liderada por la familia del mismo nombre, era conocida por su enfoque en la disciplina militar y la estrategia de infiltración. La escuela Momochi, por otro lado, se especializaba en el camuflaje y el uso de disfraces para infiltrarse en fortalezas enemigas. Y la escuela Fujibayashi centraba su entrenamiento en la recopilación de información y las técnicas de sabotaje. Cada escuela tenía su propio código, su propio estilo, pero todas compartían un mismo objetivo, la supervivencia de Iga a cualquier costo. Con el tiempo, los ninja de Iga comenzaron a ofrecer sus servicios a señores de la guerra de otras provincias. No era raro que un daimi contratara a un grupo de Iga para infiltrar las filas enemigas antes de una batalla importante. Estos contratos, aunque lucrativos, también generaron resentimiento. Muchos samuráis consideraban a los ninja como luchadores deshonrosos o asesinos sin honor. Pero para los ninja, el honor era secundario frente a la eficacia.
El código moral de los Iga era simple: cumplir la misión y regresar con vida. El éxito de sus operaciones fue tal que, en poco tiempo, los ninja de Iga comenzaron a ser vistos como una amenaza directa por algunos de los líderes más poderosos de Japón. Rumores sobre sus habilidades sobrenaturales comenzaron a circular. Algunos decían que podían volverse invisibles. Otros aseguraban que podían caminar sobre el agua o controlar la voluntad de sus enemigos con técnicas hipnóticas. La realidad, aunque menos mágica, era igual de aterradora: los ninja de Iga eran maestros del control del miedo. A medida que la reputación de Iga crecía, también lo hacía la lista de enemigos del clan. Uno de los primeros intentos de invasión a gran escala ocurrió a mediados del siglo XVI, cuando fuerzas de clanes vecinos trataron de tomar el control de la provincia. Pero subestimaron a los Iga. Lo que comenzó como una ofensiva rápida se convirtió en una masacre para los invasores. Los ninja utilizaron tácticas de guerra de guerrillas, emboscadas nocturnas y ataques coordinados desde múltiples puntos invisibles. El enemigo, desorientado y presa del pánico, se retiró, dejando atrás cientos de cuerpos y una reputación aún más temible para los Iga. Sin embargo, la calma no duraría mucho tiempo. A lo lejos, una sombra comenzaba a crecer. Un líder militar ambicioso, conocido por su brutalidad y su sed insaciable de poder, empezaba a mirar hacia la provincia de Iga con ojos de conquistador. Su nombre era Oda Nobunaga, y estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para unificar Japón bajo su mandato, incluso si eso significaba borrar del mapa a todo un pueblo. Pero antes de que la guerra abierta llegara a Iga, el clan tendría que enfrentar una serie de decisiones internas que marcarían su destino para siempre. Alianzas secretas, traiciones inesperadas y la constante amenaza de ser exterminados comenzaban a agrietar la unidad del Ikki. ¿Cómo reaccionaría Iga ante la mayor amenaza de su historia? ¿Serían capaces de resistir a un enemigo que parecía invencible? ¿O su fama como guerreros invisibles no sería suficiente para detener la furia de un ejército decidido a arrasar con todo a su paso? La respuesta la descubrirás en la siguiente parte. El nombre de Oda Nobunaga comenzaba a causar terror en todo el Japón feudal. Su ascenso fue meteórico. En cuestión de años, este señor de la guerra del clan Oda pasó de ser un daimi local a una de las figuras más poderosas de todo el país. Su ambición era clara: unificar Japón bajo su dominio, aplastando a cualquiera que se interpusiera en su camino. Y para ello, no dudaba en usar la violencia más despiadada. La noticia de sus conquistas se extendía como un incendio. Provincias enteras caían bajo su bandera. Nobunaga no solo vencía, humillaba a sus enemigos, ejecutaba a familias enteras y arrasaba aldeas completas para dejar un mensaje claro: resistirse era inútil. Y mientras el terror avanzaba, la provincia de Iga seguía siendo una espina clavada en su mapa de poder. Para Nobunaga, la existencia de un territorio autónomo, fuera de su control y habitado por guerreros expertos en tácticas de guerrilla, era inaceptable. Pero antes de mover sus ejércitos, decidió primero estudiar al enemigo. Envió espías, mensajeros y exploradores para conocer el terreno. Sin embargo, la mayoría de ellos jamás regresó. Los ninja de Iga no solo defendían sus tierras con acero y flechas, también dominaban la guerra psicológica. Los pocos que lograban escapar volvían con relatos aterradores: hombres que aparecían y desaparecían en la niebla, trampas mortales ocultas en cada sendero, y una población entera que parecía vivir en constante estado de alerta. Aún así, Nobunaga no era hombre de abandonar sus objetivos. En el año 1579, dio la orden de organizar la primera expedición militar seria contra Iga. Este ataque sería liderado por su hijo, Oda Nobukatsu, quien buscaba demostrar su valor frente a su padre. La estrategia parecía sencilla en papel: reunir un ejército numeroso, ingresar a Iga por varios frentes al mismo tiempo y tomar las aldeas clave antes de que los defensores pudieran reagruparse. Pero lo que Nobukatsu no sabía, era que luchar contra Iga no era como enfrentarse a un ejército tradicional. Cuando los soldados de Nobukatsu comenzaron a avanzar por los senderos montañosos, el desastre fue inmediato. Los Iga ya los estaban esperando. La red de vigilancia del Ikki había detectado sus movimientos días antes. Sabían por dónde llegarían,
cuántos eran, y cuáles eran sus puntos débiles. En la primera semana de campaña, las fuerzas de Oda sufrieron bajas significativas. Grupos enteros desaparecieron en la espesura de los bosques. Las provisiones comenzaron a escasear. La moral de los soldados se desplomó. Cada noche, las tropas escuchaban susurros en la oscuridad. Algunos soldados juraban haber visto figuras moviéndose entre los árboles. Otros caían en trampas que parecían diseñadas por demonios. Incluso comenzaron a circular rumores de que los ninja podían controlar el clima y provocar tormentas a voluntad. Pero detrás de esas supersticiones, lo que realmente estaba ocurriendo, era una obra maestra de guerra de guerrillas. Los Iga aplicaban el concepto de guerra total en su máxima expresión. Atacaban los campamentos enemigos por la noche, incendiaban las provisiones, envenenaban los pozos de agua y saboteaban los caminos para impedir el avance de las tropas. Utilizaban pequeñas unidades móviles que atacaban y desaparecían antes de que el enemigo pudiera organizar una defensa. El terreno jugaba a su favor. Cada colina, cada sendero, cada cueva era una emboscada potencial. Los mapas de los invasores eran inútiles, ya que los ninja alteraban constantemente el paisaje, derribaban árboles para bloquear caminos, desviaban pequeños arroyos para inundar senderos, y construían falsas rutas para desorientar al enemigo. El desgaste fue tal que, apenas unas semanas después del inicio de la campaña, Nobukatsu ordenó la retirada. Fue una humillación histórica para el clan Oda. Para los Iga, aquella victoria fue celebrada como una de las más grandes de su historia. Habían derrotado a uno de los ejércitos más poderosos de la época, y lo habían hecho sin contar con un ejército formal, sin castillos fortificados, y sin más recursos que su ingenio, su conocimiento del terreno, y su determinación inquebrantable. Pero mientras las aldeas de Iga festejaban, la sombra de Nobunaga se hacía cada vez más grande. La derrota de su hijo no solo hirió su orgullo, también encendió en él una furia implacable. Para Nobunaga, aquello ya no era solo una cuestión estratégica. Era una cuestión de honor. Juró que regresaría, y que esta vez, no dejaría piedra sobre piedra. En los meses siguientes, mientras Iga intentaba reforzar sus defensas, el daimi comenzó a planificar una ofensiva a una escala jamás vista. Nobunaga no cometería el mismo error 2 veces. Esta vez, enviaría un ejército 10 veces mayor. Su objetivo no era simplemente conquistar Iga, era aniquilarla por completo. Pero antes de que ese segundo ataque comenzara, los líderes de Iga tendrían que tomar decisiones desesperadas. El consejo del Ikki se reunió en secreto, las alianzas ocultas comenzaron a moverse, y los mensajeros ninja partieron en todas direcciones en busca de ayuda. Algunos comenzaron a preguntarse, ¿podría Iga resistir una segunda embestida? ¿O estaban destinados a desaparecer para siempre bajo el peso de la ira de Nobunaga? La respuesta, la descubrirás en la siguiente parte. El aire en Iga se volvió más denso. La tranquilidad que siguió a la retirada de Nobukatsu fue apenas un espejismo. Los líderes del Ikki lo sabían bien, la derrota de un hijo significaba una herida de orgullo que Nobunaga no iba a dejar sin respuesta. La pregunta no era si habría una segunda invasión, sino cuándo y con cuánta fuerza. Y la respuesta llegó más rápido de lo que cualquiera imaginaba. En el año 1581, apenas 2 años después del primer intento fallido, Oda Nobunaga ordenó una campaña militar a gran escala contra Iga. Esta vez no habría margen para errores. No sería un simple castigo, sería un exterminio. Los informes de los espías eran claros, Nobunaga había movilizado a más de 40.000 soldados. Tropas provenientes de múltiples provincias, un ejército con arqueros, lanceros, caballería y unidades especializadas en asedios. La orden era directa y sin espacio para interpretaciones, destruyan Iga. Maten a todos. No quiero supervivientes. Los aldeanos comenzaron a prepararse. Los líderes de Iga, entre ellos figuras legendarias como Hattori Hanzo, sabían que enfrentarse directamente a un ejército de ese tamaño era un suicidio. La única opción era lo que siempre habían hecho, recurrir a la guerra de guerrillas, aprovechar el terreno, dividir al enemigo y desgastarlo poco a poco. Pero esta vez, las circunstancias eran diferentes.
El ejército de Nobunaga avanzó desde múltiples frentes, cercando la provincia por completo. A medida que los días pasaban, las aldeas comenzaron a caer una tras otra. Las tropas de Oda quemaban todo a su paso: casas, campos, bosques. Cualquier lugar que pudiera ofrecer refugio, era reducido a cenizas. Los ninja luchaban con valentía, pero las diferencias numéricas eran aplastantes. Las emboscadas, las trampas y las tácticas de sabotaje lograron frenar el avance en algunos puntos, pero no fueron suficientes para detener la marea. Los testimonios de la época hablan de escenas aterradoras. Familias enteras huyendo hacia las montañas. Hombres, mujeres y niños siendo masacrados sin piedad. Muchos ninja, al verse rodeados, preferían el suicidio antes que caer prisioneros. Otros luchaban hasta su último aliento. Una de las tácticas más crueles de Nobunaga fue el uso sistemático del terror como arma psicológica. Cada vez que una aldea era conquistada, las cabezas de los habitantes eran expuestas en picas a la entrada de los caminos, como advertencia para los demás. La idea era clara: sembrar el miedo incluso antes de que sus tropas llegaran. Los refugios secretos de Iga comenzaron a llenarse de heridos. Las reservas de alimentos se agotaban rápidamente. Y en medio del caos, comenzaron a surgir rumores de traición. Se dice que algunos líderes locales, al ver que la derrota era inevitable, comenzaron a negociar en secreto su rendición a cambio de salvar a sus familias. Nadie sabe con certeza cuánta verdad hay en esas historias, pero lo cierto es que, poco a poco, la resistencia comenzó a desmoronarse. En el corazón de Iga, el Consejo del Ikki celebró su última reunión. Las opciones eran pocas. Algunos proponían una retirada masiva hacia las provincias vecinas. Otros sugerían un ataque final, desesperado, en el que cada hombre lucharía hasta la muerte. Pero al final, la realidad se impuso: la provincia estaba perdida. Cuando las fuerzas de Nobunaga finalmente tomaron los últimos bastiones, la destrucción fue total. Más de 5.000 habitantes de Iga murieron en cuestión de semanas. Las aldeas fueron arrasadas. Las escuelas de ninjutsu, quemadas hasta los cimientos. Los campos, envenenados y reducidos a tierra yerma. Los pocos supervivientes se dispersaron. Algunos huyeron hacia las montañas de Kea, provincia vecina, donde otros clanes ninja les ofrecieron refugio. Otros buscaron asilo en Kioto o Edo, esperando que el tiempo y el anonimato les permitieran sobrevivir. Iga, la tierra que durante generaciones había sido sinónimo de resistencia y guerra en las sombras, quedó en silencio. El suelo, antes fértil, estaba cubierto de cenizas. Las cuevas donde se entrenaron generaciones de ninja, ahora eran tumbas abiertas. Para Oda Nobunaga, la victoria fue completa. Había logrado lo que parecía imposible: borrar del mapa a uno de los clanes más temidos de Japón. El mensaje era claro para todo el país: así termina cualquiera que se oponga al clan Oda. Pero lo que Nobunaga no sabía, era que aquella masacre no sería el final de los ninja de Iga. En las sombras, dispersos pero no derrotados, los supervivientes comenzaron a reconstruir sus redes. Y uno de ellos, un joven guerrero que había presenciado la caída de su tierra natal, estaba a punto de cambiar para siempre el destino de Japón. Su nombre era Hattori Hanzo. ¿Cómo logró Hanzo pasar de fugitivo a convertirse en uno de los hombres más cercanos a Tokugawa Ieyasu, el futuro Shun de Japón? ¿Qué papel jugaron los ninja de Iga en el ascenso del clan Tokugawa? ¿Y cómo fue que, a pesar de la destrucción, el espíritu de Iga logró sobrevivir? La respuesta la descubrirás en la siguiente parte. La caída de Iga fue un golpe devastador. La provincia que una vez había sido el hogar de los guerreros invisibles, se encontraba ahora en ruinas, cubierta por las cenizas de aldeas quemadas y el silencio de la muerte. Pero incluso en la noche más oscura, la esperanza puede renacer en los lugares más inesperados. Los pocos supervivientes del desastre se dispersaron en todas direcciones. Algunos se internaron en las montañas cercanas, hacia la vecina provincia de Kea, hogar de otro clan ninja igualmente legendario. Otros buscaron refugio en las ciudades en auge de Kioto y Edo, donde se ocultaron entre la multitud, dejando atrás sus antiguas vidas para sobrevivir. Entre ellos estaba un joven guerrero cuyo nombre cambiaría la historia:
Hattori Hanzo. Hanzo no era un ninja común. Desde niño, había demostrado una habilidad y una inteligencia excepcionales. Había aprendido el arte del ninjutsu en las duras tierras de Iga, perfeccionando técnicas de sigilo, combate y espionaje. Pero, más allá de sus habilidades físicas, poseía un carisma y una visión que lo distinguían de sus compañeros. A medida que el caos se extendía, Hanzo comenzó a organizar a los dispersos supervivientes. Sabía que la única manera de resistir no era enfrentando al poder militar de Oda Nobunaga de forma directa, sino reinventándose. De las cenizas de Iga, debían hacer una resistencia secreta, invisible para sus enemigos. Bajo su liderazgo, los ninja comenzaron a formar pequeñas células clandestinas. Estas células operaban de manera independiente, evitando que un solo golpe enemigo pudiera destruir toda la red. Usaban códigos secretos, mensajes cifrados y rutas ocultas para comunicarse. Sus misiones eran variadas: proteger a sus familias, infiltrar fortalezas enemigas, recopilar información para futuros aliados y sabotear las operaciones de sus enemigos. Pero Hanzo también entendía la importancia de la política y la estrategia. Sabía que la supervivencia de los ninja dependía de formar alianzas con los nuevos poderes emergentes en Japón. Y entre ellos, destacaba una figura: Tokugawa Ieyasu. Ieyasu, un joven líder que también había sufrido las guerras y las traiciones del periodo Sengoku, buscaba consolidar su poder. Reconoció en Hanzo y en los ninja una herramienta invaluable para sus propios objetivos. Así comenzó una alianza estratégica que cambiaría el destino de Japón. Hanzo se convirtió en el guardián personal de Tokugawa, asesorando en asuntos de espionaje y tácticas militares. Gracias a la red de inteligencia construida por los ninja de Iga, Tokugawa pudo anticipar movimientos enemigos, sabotear planes rivales y consolidar su poder con mayor rapidez. Mientras tanto, en las sombras, la tradición del ninjutsu se preservaba y adaptaba. Las técnicas ancestrales se mezclaban con nuevas estrategias, y la leyenda de los ninja de Iga comenzó a expandirse más allá de las montañas que una vez llamaron hogar. Pero el camino no fue fácil. A lo largo de los años, Hanzo y sus seguidores enfrentaron enemigos tanto externos como internos. Traiciones, conspiraciones y rivalidades pusieron a prueba su unidad y su compromiso. Sin embargo, su determinación por mantener viva la herencia de Iga y proteger a Japón de la destrucción fue inquebrantable. La historia de Hattori Hanzo no es solo la historia de un guerrero. Es la historia de la resistencia silenciosa que moldeó el futuro de Japón, que operó en las sombras y que, gracias a su astucia y coraje, logró sobrevivir a las tormentas más violentas. Pero, ¿cómo fue exactamente la relación entre Hanzo y Tokugawa Ieyasu? ¿Qué misiones secretas llevaron a cabo los ninja durante la unificación de Japón? ¿Y cómo influyó esta alianza en el establecimiento del shogunato Tokugawa, que gobernaría Japón durante más de 2 siglos? La respuesta la descubrirás en la siguiente parte. Durante el turbulento periodo Sengoku, Japón era un país desgarrado por guerras constantes, alianzas efímeras y traiciones implacables. En medio de este caos, surgió una figura que cambiaría el destino de la nación para siempre: Tokugawa Ieyasu. Pero el camino hacia la unificación no sería fácil, y para lograrlo, Ieyasu necesitaba algo más que un ejército poderoso: necesitaba inteligencia, espionaje y aliados en las sombras. Fue entonces cuando apareció Hattori Hanzo, un ninja originario de la devastada provincia de Iga, un guerrero que había sobrevivido a la masacre de su pueblo y había sabido reinventar la forma de luchar en un mundo que cambiaba rápidamente. La relación entre Hanzo e Ieyasu no solo fue una alianza militar, sino una colaboración estratégica que unió el conocimiento ancestral de los ninja con la ambición política de un futuro shogun. Hanzo se convirtió en el principal consejero en asuntos de espionaje y seguridad personal de Ieyasu. Bajo su mando, se construyó una red de inteligencia tan sofisticada que penetraba en los castillos enemigos, las cortes rivales y los territorios más peligrosos del Japón feudal. Sus espías, entrenados en las técnicas más avanzadas del ninjutsu, recogían información crucial, saboteaban conspiraciones y eliminaban amenazas antes de que pudieran materializarse. Las habilidades de Hanzo y su clan fueron decisivas en varias batallas claves que marcaron el camino de Ieyasu hacia el poder absoluto. En la batalla de Sekigahara en 1600,
Considerada el enfrentamiento que selló la unificación de Japón bajo Tokugawa, la inteligencia recopilada por los ninja permitió anticipar movimientos del enemigo, evitando emboscadas y permitiendo ataques sorpresa que desequilibraron a las fuerzas rivales. Pero la influencia de los ninja no se limitó al campo de batalla. En el mundo político, Anso asesoraba a Ieyasu en maniobras diplomáticas, ayudaba a infiltrar agentes en los círculos de poder rivales y protegía personalmente al líder Tokugawa contra atentados y conspiraciones. La confianza entre ambos hombres era tal que Anso se convirtió en una extensión de la voluntad de Ieyasu. A medida que Tokugawa consolidaba su poder y establecía el shogunato que gobernaría Japón durante más de 2 siglos, los ninja de Iga encontraron un nuevo rol en esta era de relativa paz. Su función cambió de guerreros y asesinos en el campo de batalla a guardianes, espías políticos y consejeros en la sombra. Adaptaron sus técnicas y métodos a un Japón en transformación, donde la guerra abierta cedía paso a la intriga y la diplomacia oculta. Sin embargo, a pesar de su prestigio y la importancia estratégica, los ninja nunca perdieron su naturaleza clandestina. Continuaron operando en secreto, manteniendo sus tradiciones y secretos celosamente guardados, lejos de los ojos del público y de la historia oficial. El nombre de Hattori Anso se volvió legendario, no solo como guerrero sino como símbolo de lealtad, inteligencia y poder oculto. Su legado trascendió generaciones y aún hoy su figura es objeto de mitos y relatos que fusionan realidad y leyenda. Pero más allá de la fama, la historia real de los ninja de Iga es la de una resistencia adaptativa. Una cultura que, a pesar de la persecución, la destrucción y los cambios políticos, logró sobrevivir, evolucionar y dejar una marca imborrable en la historia de Japón. Entonces, ¿cómo fue la vida de los últimos ninja bajo el shogunato Tokugawa? ¿Qué secretos guardaban y cómo lograron mantener sus tradiciones en un Japón que ya no necesitaba guerreros en la sombra? ¿Qué misterios aún permanecen ocultos tras la niebla del tiempo? La respuesta a estas preguntas y el cierre de esta saga te esperan en la última parte de esta serie. Tras siglos de batallas, traiciones, alianzas y guerras en la oscuridad, el legado del clan Iga se convirtió en una leyenda que trascendió la historia oficial de Japón. Aunque sus días de dominio y resistencia directa terminaron con la unificación bajo el shogunato Tokugawa, el espíritu de los ninja nunca desapareció. Se transformó, se adaptó y permaneció oculto en las sombras de un país que ya no necesitaba guerreros visibles, pero que aún demandaba maestros del sigilo y el espionaje. Durante el largo periodo de paz que trajo el shogunato Tokugawa, los ninja de Iga encontraron nuevas formas de influir. Ya no peleaban en campos abiertos ni defendían aldeas contra invasores, sino que se convirtieron en guardianes secretos, asesores, espías y protectores del orden. En las cortes y castillos, sus habilidades seguían siendo valoradas, aunque su existencia era envuelta en un halo de misterio y rumores. Las historias populares y los relatos de viajeros extranjeros empezaron a mezclar hechos con mitos. Se habló de ninjas que podían desaparecer en la oscuridad, de técnicas secretas que les permitían controlar el viento y las sombras, y de artefactos con poderes casi sobrenaturales. La cultura pop, siglos después, seguiría alimentando estos mitos, creando una imagen fascinante, aunque muchas veces distorsionada, de quienes fueron los verdaderos guardianes de Iga. Sin embargo, la realidad era mucho más humana y compleja. Los ninja eran expertos estrategas, maestros del conocimiento del entorno, psicólogos de la guerra y supervivientes adaptativos. Su mayor poder residía en su capacidad para observar, analizar y actuar con precisión quirúrgica, siempre desde las sombras. El clan Iga no fue solo un grupo de asesinos o espías. Fue el símbolo de la resistencia de un pueblo que se negó a ser borrado por la historia. Su supervivencia fue una mezcla de valentía, inteligencia y flexibilidad. A lo largo de los siglos, supieron reinventarse para no solo sobrevivir, sino también para dejar una huella imborrable en la historia y la cultura japonesa. Pero entonces surge una pregunta inevitable: ¿qué quedó realmente del clan Iga? ¿Dónde están los descendientes de esos guerreros? ¿Sus técnicas y secretos desaparecieron con el tiempo, o acaso fueron transmitidos en secreto, ocultos a los ojos del mundo, esperando su momento? Algunos historiadores creen que los descendientes de Iga se dispersaron por Japón, mezclándose con otros clanes ninja o incluso con la población común, llevando consigo secretos que aún hoy permanecen ocultos.
Otros sugieren que parte del conocimiento se perdió en la brutal represión del shogunato y el cambio social que trajo la modernidad. Sin embargo, el misterio sigue vivo. En las montañas, aldeas y en las tradiciones orales, aún existen relatos que hablan de técnicas olvidadas, de documentos secretos y de un legado oculto bajo capas de historia, tiempo y silencio. Y así, el Taiga continúa fascinando al mundo, inspirando películas, libros, juegos y sueños de invisibilidad y poder. Pero la historia no termina aquí. Porque mientras Japón avanzaba hacia la modernidad y el mundo comenzaba a cambiar de forma radical, otros clanes ninja, como el de K, también siguieron su camino, desarrollando tradiciones paralelas y misterios propios. ¿Quiénes fueron realmente los ninja de K? ¿Cómo se relacionaron con Iga? ¿Qué secretos guardaron durante siglos? Esa es la historia que te contaré en el próximo video. Una historia que nos llevará aún más profundo en el mundo de las sombras, la intriga y el poder oculto. Una historia que cambiará todo lo que creías saber sobre los ninja. No te la pierdas. Si te gustó esta curiosidad, deja un comentario y comparte este video para que más personas puedan descubrir más sobre los misterios del mundo. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima curiosidad.